Hola, buenos días estudiantes, saludos. Eh, la sesión de hoy va a ser un poco irregular en el sentido que no voy a estar con ustedes sincrónicamente, sino de manera asincrónica. Eso también hace parte de este proceso de la educación, ahora llamada remota con apoyo en tecnologías de la comunicación y la información. Quiero mostrar un poquito el desarrollo muy preciso de un pequeño tema, solamente será como la introducción y luego en una posterior sesión ya sincrónica haremos los detalles fundados en un ejercicio que está planteado al final de este grupo de diapositivas, ¿no? Entonces miren, aquí ustedes pueden observar acerca del comentario crítico, ¿cierto? Entonces, hago una bienvenida, por supuesto, bienvenidos estudiantes a este ejercicio y de una vez presento lo que implica hacer un comentario crítico. Entonces, como lo pueden ver en la slide, dice hacer una valoración consiste en un juicio fundado y debatible sobre las cualidades de un tipo de texto, cualquiera que sea su naturaleza. Puede ser un ensayo, una novela, un poema, un cuento, una canción o una película, ¿cierto? Vamos a tener una apreciación basada en unos argumentos. Tiene que ser algo fundamentado en lo posible de manera bastante objetiva. Ustedes se acuerdan de esa diferencia entre el resumen y la reseña. Recuerden que la reseña tiene un componente de juicio crítico en el que se explora la posibilidad de la organización de unas ideas desde un punto de vista de apreciación del objeto. ¿Ok? ¿Qué no es un juicio crítico? Como lo pueden observar allí, pues el decir algo negativo sin ninguna fundamentación. Hacer valoraciones como, ay, eso no me gusta, eso para qué, es aburrido, pero no entregas una razón de peso. 3. Algo irrelevante sobre el texto. Es que es muy largo, es que el lenguaje es muy, perdón, el lenguaje es muy, no se entiende, son palabras muy raras. No, eso no es un juicio crítico, ¿ok? Entonces tengan en cuenta esos puntos. Eh, sin improcedencia, o sea, ay no, eso es feo, malo, sabe mal, o no me gusta, simplemente no me gusta y no das la razón, o que de pronto no entiendes el lenguaje y que por lo tanto ese no entender el lenguaje no refiere a una incapacidad del texto, sino a una capacidad tuya por no entender cómo está planteado el texto. ¿Qué es un comentario crítico? Pues es decir algo con fundamentación, con argumentos. Entonces tú dices, de acuerdo a X autor, se puede entender esta película a partir de esta teoría. Y ahí tú comienzas a desarrollar una serie de ideas que van ligadas ya a otros textos, o como lo conocimos nosotros, intertextos. ¿Ok? Hacer juicios discutibles que remitan a las propiedades objetivas. Es decir, el lenguaje del texto es muy técnico, está organizado en cierto número de páginas. El autor organiza de manera pertinente cada capítulo, de manera que va desarrollando progresivamente su idea. O la película tiene una introducción, un desarrollo de las ideas y unas conclusiones, el color de la película, su banda sonora, la actuación de los personajes, la apropiación de la historia, etcétera, ¿no? Y tercero, elaborar una reflexión propia y razonada de acuerdo a unas preguntas pertinentes, interesantes que susciten. Y eso es lo que va a pasar. Entonces, cuando uno lee un texto, uno dice, oye, ¿por qué el autor quiso decir esto? ¿Por qué utilizaría blanco y negro en esta escena? ¿O por qué está citando a este autor? ¿O por qué esa banda sonora y no otra? Entonces uno comienza a generar una serie de cuestionamientos que intentan escarbar aquellos puntos que no se observan fácilmente y uno comienza a mirar las intenciones
del autor, pero también las intenciones del texto como tal. ¿Ok? Aquí les dejo esta pequeña explicación de un profesor bogotano sobre una experiencia que tuvo con unos estudiantes y a partir de esa experiencia él organiza una reflexión acerca de lo que es un comentario y, y por qué es un comentario crítico. Es un video breve, ¿ok? Finalmente, la actividad que quiero que hagan tiene que ver con mirar, ver una película muy interesante que se llama Historia Americana X. Esa película es como de finales de los 90, creo, si no me equivoco. Y vamos a mirarla simplemente, pero vamos a mirarla con ese ojo preguntón, ese ojo crítico en donde uno coge y comienza a mirar la película y dice, oye, me gusta el color, ¿por qué escenas en blanco y negro? ¿Por qué ese personaje tiene tanto odio? ¿De dónde radica el odio? ¿Por qué se juntó con esas personas? ¿Por qué radica su cambio? ¿O por qué ese cambio tan abrupto al final de la película? ¿Sí? Entonces miremos la película y generen un grupo de preguntas y las vamos a traer a una sesión de trabajo para comenzar a analizar ya otro tipo de textos. Hemos estado haciendo pruebas relacionadas con el texto lingüístico tipo saber, pero es bueno que ya miremos un texto más complejo, en este caso una película muy interesante con un tema muy interesante. Les advierto que es una película un poco violenta. Su tema y el hecho de que sea violenta es porque el tema es muy violento, ¿sí? Es sobre racismo, un racismo estructural organizado de unas estructuras de poder ya desde hace mucho tiempo. Entonces quiero que miremos esa película con detenimiento porque es la entrada como a la lectura crítica de otro tipo de textos, ya no solamente la literatura o preguntas con unas habilidades de lectura, sino que vamos a mirar, como lo vimos, vamos a aplicar nuestras habilidades de lectura en lo inferencial y en lo crítico intertextual utilizando este texto como ejemplo, ¿ok? Entonces espero que disfruten la película y espero que disfruten la actividad. Chao.